Tenía el timbre de una diosa y el porte de una emperatriz. Su imagen adornaba portadas, su voz llenaba estadios, y sus canciones eran el eco de miles de historias de amor y dolor en toda América Latina. Claudia de Colombia no solo era una artista, era un fenómeno, una presencia imposible de ignorar. Donde hubiera un corazón roto, ahí sonaba su voz. Pero detrás del brillo de las luces y las ovaciones se escondía una vida marcada por la batalla constante contra el precio de ser admirada. Ataques de la prensa, traiciones de quienes alguna vez llamó amigos y una vida íntima convertida en espectáculo. Al borde de los 80 años, Claudia ha optado por el silencio. Ya no busca reflectores, ni se aferra a la fama. Vive con discreción, lejos de los escenarios que un día conquistó. Sin contratos, sin multitudes, sin la maquinaria del espectáculo detrás, su historia ha cambiado de ritmo, pasando de la euforia al sosiego. Pero como una estrella tan brillante terminó apagando su luz ante los ojos del público. ¿Qué ocurrió realmente con aquella mujer que convirtió el dolor en melodía y el desamor en arte? Esta es la historia de Claudia de Colombia. El vuelo glorioso, los golpes que no se veían y el silencio que, con los años, se volvió su refugio. Antes de que su nombre se convirtiera en leyenda, fue simplemente Blanca Gladys Caldas Méndez. Nació en un barrio humilde de Bogotá, en un hogar donde la música era más fuerte que el ruido de la calle. Su madre, una mujer decidida y sensible, fue la primera en notar que su hija tenía un don poco común. No era solo afinación, era emoción pura. Cuando cantaba, parecía que el mundo se detenía. Desde pequeña participó en concursos escolares, festivales barriales y programas de radio. No siempre ganaba, pero su voz dejaba una huella. A pesar de que soñaba con una vida tranquila, quizás como contadora o abogada, su madre tenía otra visión. Quería que su hija llegara a lo más alto del mundo artístico. La inscribió en escuelas de música, la llevó de la mano a audiciones y, aunque muchas puertas se cerraron, el talento de Gladys no pasaba desapercibido. A los 15 años trabajaba en una redacción periodística y entre hojas, café y máquinas de escribir, sus canciones llenaban los pasillos. Fue entonces cuando un productor quedó impactado al oírla cantar por casualidad. Ese encuentro, casi accidental, cambiaría su destino. Pronto, fue invitada a formar parte de un programa juvenil que revolucionaría la música pop en Colombia, el Club del Clan. Con un resfriado, casi sin voz, se presentó a la audición sin esperar mucho. Pero su entrega, su sensibilidad, vencieron cualquier obstáculo. Fue seleccionada, y así comenzó su metamorfosis. Gladys dio paso a Claudia, un nombre que no solo era artístico, sino que resonaba con fuerza y elegancia. Claudia de Colombia. Sonaba a identidad, a patria, a promesa de grandeza. Poco después llegó su primer álbum y con él una lluvia de aplausos. Canciones como Llévame contigo se volvieron himnos. El público la abrazó de inmediato y la industria, que al principio la miró con recelo, tuvo que rendirse ante su éxito. En una época en la que pocas mujeres lograban mantenerse en la cima, Claudia rompió barreras, demostrando que las voces femeninas también podían liderar ventas, llenar auditorios y marcar generaciones. Durante los años 70, su fama alcanzó niveles descomunales. Se convirtió en una figura internacional, invitada constante en los principales programas de América Latina. Cantó en los escenarios más prestigiosos, desde el Teresa Carreño de Caracas hasta el Madison Square Garden de Nueva York, compartiendo cartel con íconos como Julio Iglesias y José Luis Rodríguez. Fue la primera artista colombiana en lograrlo. Pero con la gloria vinieron las sombras. La prensa comenzó a husmear más allá de su música. Cada pareja, cada ruptura, cada lágrima fue expuesta y amplificada. Claudia no solo enfrentó el juicio de la crítica, sino también la traición de quienes se acercaron buscando fama o dinero. Hubo momentos en los que el escenario era su único refugio, donde el dolor personal podía transformarse en arte.
A pesar de su disciplina y entrega, la industria comenzó a darle la espalda. Cambiaron las modas, los ritmos, y muchos que antes la celebraban, ahora la ignoraban. Los contratos se hicieron menos frecuentes, las entrevistas más escasas, pero ella nunca mendigó atención. Nunca fue de rogar. Prefirió guardar silencio y retirarse con dignidad, como lo hacen las verdaderas leyendas. Hoy, a sus casi 80 años, Claudia de Colombia vive rodeada de recuerdos, de discos que marcaron historia, de cartas de fans que nunca la olvidaron. Ya no pisa escenarios ni graba canciones, pero su legado permanece intacto. Sus baladas aún resuenan en fiestas, en estaciones de radio nostálgicas, en corazones que siguen sintiendo como la primera vez. Y aunque muchos se pregunten por qué desapareció del mapa mediático, la verdad es que Claudia eligió la paz por encima del ruido. Eligió la serenidad de una vida sencilla después de décadas en el huracán de la fama. Porque incluso los ángeles que cantan merecen descansar las alas. Esta es Claudia de Colombia, una mujer que no solo cantó al amor, sino que vivió cada nota con intensidad. Su historia no terminó, solo cambió de tono. Pocos imaginaban que una frase dicha con tono juguetón desataría tal tormenta. Aquella noche en San Cristóbal, mientras las luces iluminaban su figura y el público estallaba en vítores, Claudia soltó aquella frase sin calcular el eco político que tendría. Lo que para ella fue una ocurrencia sin mayor intención, para los sectores más nacionalistas de Venezuela fue casi una afrenta. La prensa lo magnificó, los titulares lo repitieron durante semanas, y los sectores diplomáticos se vieron obligados a intervenir. Claudia, acostumbrada a navegar entre el cariño del público y las asperezas de la crítica, ahora enfrentaba una tormenta internacional. Aunque el presidente Carlos Andrés Pérez jamás lo tomó como un agravio, las consecuencias fueron inmediatas. Algunos conciertos en suelo venezolano se cancelaron y su nombre fue vetado temporalmente de ciertas emisoras. Fue una lección amarga. Aprendió que, en su posición, cualquier palabra podía usarse en su contra. Y aunque no ofreció disculpas públicas, sí adoptó una postura más reservada en sus presentaciones posteriores. El humor espontáneo que antes la acompañaba quedó relegado a conversaciones privadas, lejos de micrófonos indiscretos. Mientras tanto, los años continuaban pasando, y Claudia, aunque menos presente en los medios, seguía siendo una figura activa. Alternaba temporadas de descanso con presentaciones esporádicas, sobre todo en ciudades donde su público permanecía fiel: Bogotá, Medellín, Quito, Ciudad de México. En cada una de ellas, un teatro lleno la esperaba, deseoso de escuchar una vez más aquella voz que había marcado su juventud. Pero los cambios tecnológicos y la llegada de nuevas generaciones de artistas comenzaron a desplazar las voces de antaño. Claudia se mantuvo firme en su estilo, sin intentar adaptarse a lo comercial. Rechazó fusiones con reggaetón. Descartó propuestas para transformar sus baladas en remixes electrónicos y defendió su esencia con fiereza. Esta postura le ganó respeto entre sus colegas y seguidores más tradicionales, pero también significó quedar fuera de las plataformas de moda. Las disqueras buscaban artistas virales, y Claudia, aunque vigente en el recuerdo colectivo, no era parte de esa nueva fórmula. Aún así, su legado no necesitaba algoritmos ni tendencias. Estaba sembrado profundamente en el alma de su público. Uno de los momentos más emotivos de su trayectoria reciente fue su regreso simbólico a la Media Torta de Bogotá, el escenario donde décadas atrás interpretó No llores por mí, Argentina. En esta ocasión no cantó, solo subió al escenario como invitada de honor. El público, de pie, la ovacionó por largos minutos. Algunos lloraban, otros cantaban fragmentos de sus canciones, como si el tiempo no hubiera pasado. En entrevistas posteriores, Claudia reveló que esa noche fue una de las más significativas de su vida. No por los aplausos, sino por el silencio posterior, por el abrazo sincero de una generación que aún la recordaba con cariño. No necesitó un micrófono para conmover,
Su sola presencia bastó. Lejos del ruido de la farándula, Claudia de Colombia también ha sido testigo de profundas pérdidas personales. La muerte de su madre la afectó profundamente. Fue ella quien la impulsó desde niña, su primera manager, su crítica más exigente y su mayor admiradora. Cuando la perdió, algo en Claudia cambió. Se volvió aún más introspectiva, más selectiva con sus apariciones, más cuidadosa con sus emociones. A pesar de su carácter fuerte y su evidente fortaleza, Claudia ha confesado en círculos privados que también ha conocido la depresión, el agotamiento emocional y el peso de sentirse olvidada por la industria. Sin embargo, nunca permitió que esas sombras la definieran. Siempre volvió a levantarse, como lo hacen las grandes, incluso si era en silencio y lejos de las cámaras. En una ocasión, fue invitada a una gala de homenaje a grandes voces latinoamericanas. Al llegar, descubrió que no estaba incluida entre las homenajeadas. Alguien en la producción consideró que ya no era relevante. Claudia no hizo un escándalo. Se sentó entre el público, aplaudió a sus colegas, sonrió en cada presentación y al final se retiró discretamente. Alguien la reconoció y al gritar su nombre, la sala entera se levantó a aplaudirla. Fue un acto espontáneo, fuera del guión, pero más poderoso que cualquier trofeo. Hoy, aunque no lanza discos ni ofrece conciertos con la frecuencia de antes, Claudia continúa conectando con sus seguidores a través de las redes sociales. Su cuenta oficial está administrada por personas cercanas, pero ella supervisa cada mensaje que se publica. En sus últimas apariciones públicas, se la ha visto serena, con una belleza que desafía el paso del tiempo. No se ha sometido a transformaciones estéticas radicales. Ha envejecido con dignidad, abrazando cada línea del rostro como testimonio de una vida intensa, de una carrera que dejó huella y de una historia que aún no se termina de contar. Porque Claudia de Colombia no es solo una artista del pasado, es un símbolo. Una mujer que, contra todo pronóstico, mantuvo su esencia intacta, que no cedió a la presión de la moda ni a la urgencia de lo inmediato, que prefirió la permanencia al escándalo, la profundidad al artificio y la emoción verdadera a la popularidad fugaz. Su armadura era su elegancia, su defensa era la distancia. Claudia había aprendido que mostrar debilidad se pagaba caro en el mundo del espectáculo, especialmente para una mujer que no encajaba en los moldes previsibles. A pesar de los desencuentros y los prejuicios, la voz de Claudia seguía siendo su pasaporte al corazón de los públicos. En escenarios como el Teatro Colón, el Carnegie Hall o el Auditorio Nacional, su presencia generaba respeto. Pero fuera de ellos, la batalla por controlar su imagen era constante. Se rodeó de un equipo cerrado, eligió con pinzas sus entrevistas y se negó rotundamente a exponer su vida personal más allá de lo estrictamente necesario. Uno de los momentos más difíciles ocurrió en la década de los 90, cuando circuló un rumor sobre un supuesto retiro indefinido. Algunos medios aseguraban que Claudia estaba deprimida, otros que padecía una enfermedad incurable. La verdad era mucho menos espectacular. Claudia simplemente se tomó un tiempo para cuidar de su madre enferma, pero en una industria voraz, el silencio se malinterpreta como debilidad o derrota. En realidad, ese periodo marcó una de sus decisiones más nobles y humanas. Cuando su madre falleció, Claudia reapareció en público visiblemente transformada. En un emotivo concierto en Medellín, dedicó la canción Ternura a su progenitora entre lágrimas contenidas. Aquel momento íntimo rompió la imagen fría que algunos le atribuían. El público, conmovido, respondió con una ovación que duró varios minutos. Claudia no dijo mucho, pero su mirada lo dijo todo. Fue una de esas noches en las que el artista y el ser humano se funden en una sola verdad. Más adelante, comenzó a diversificar su carrera sin abandonar la música. Publicó un libro de memorias en el que compartió por primera vez detalles de su infancia, sus inicios en la radio, las dificultades de abrirse paso en un medio dominado por hombres,
y los obstáculos que enfrentó al intentar mantener una carrera internacional siendo mujer, latina y sin padrinos. Lejos de alimentar el escándalo, el libro fue reflexivo, sereno y poético. Fue también un intento por contar su versión de la historia antes de que otros siguieran escribiéndola por ella. En ese texto, Claudia recordó el día que conoció a Rocío Dúrcal en un estudio de grabación en Madrid. Fue un encuentro breve, pero intenso. Rocío la abrazó, le dijo que admiraba su voz desde hacía años y que el mundo necesitaba más intérpretes como ella. Esa validación de una de las grandes le quedó grabada para siempre. No era solo un elogio, era una reafirmación de su camino. Durante los años 2000, Claudia siguió presentándose en giras por Latinoamérica, pero lo hizo con mayor selectividad. Se concentró en espacios más íntimos, donde pudiera conectar directamente con su audiencia sin las presiones del show business tradicional. Dijo en una entrevista que prefería un teatro con 600 personas que un estadio con 20,000 si eso le permitía mirar a los ojos a quienes la escuchaban. En paralelo, rechazó participar en realities musicales que la invitaron como jurado. Sentía que convertir el arte en competencia era desvirtuarlo. Prefería dar talleres, encuentros privados con jóvenes artistas, donde pudiera guiarlos desde la experiencia real, no desde un escritorio de televisión. Esa actitud, coherente pero poco rentable, la alejó aún más de los reflectores, pero afianzó su lugar como una figura ética, casi de culto. La prensa, sin embargo, no dejaba de buscarle escándalos. En un programa de farándula en Bogotá, se filtró un supuesto audio donde Claudia hablaba mal de otros artistas colombianos. Nunca se comprobó su autenticidad, pero bastó para que los panelistas la condenaran al olvido en pantalla. Claudia no respondió. Su equipo emitió un escueto comunicado negando todo, y ella continuó con su agenda como si nada. El tiempo le dio la razón. El escándalo se desinfló por falta de pruebas, pero la cicatriz mediática permaneció. A pesar de todo, su público seguía allí. Generaciones nuevas empezaban a descubrirla gracias a las plataformas digitales. Canciones como Tú me haces falta y Déjame quererte empezaron a viralizarse en TikTok, no por nostalgia, sino por resonancia, Jóvenes de 15 o 20 años encontraban en esas letras verdades emocionales que la música actual muchas veces evita. Fue entonces cuando Claudia consideró volver al estudio, no para relanzarse, sino para cerrar un círculo. Contactó a un pequeño productor independiente en Medellín, y juntos comenzaron a trabajar en una serie de temas que reinterpretarían su legado con arreglos modernos pero fieles a la esencia original. No buscaba un disco de oro, sino una cápsula de amor hacia su historia. El proyecto sigue en desarrollo, aunque sin prisa. En uno de los pocos homenajes que aceptó en vida, el gobierno colombiano la condecoró con la Orden de Boyacá por su aporte cultural. Subió al escenario vestida de blanco, sin joyas, sin artificios. Tomó el micrófono y dijo simplemente: «He cantado con el alma, no por fama, sino por necesidad. Cantar me salvó de muchas cosas». El auditorio rompió en aplausos. No era solo una artista siendo reconocida, era una mujer siendo comprendida. Hoy, con más de 5 décadas de trayectoria, Claudia de Colombia es mucho más que una voz. Es una cicatriz que canta, un testimonio de lucha, una mujer que no se dejó consumir por el espectáculo. Vive retirada en una casa tranquila, rodeada de libros, plantas y algunos recuerdos que se niegan a envejecer. No concede entrevistas salvo en ocasiones especiales, pero cuando lo hace, habla con una lucidez que desarma. Claudia nunca habló mal de Dumas, ni siquiera cuando la prensa intentó sonsacarle declaraciones incendiarias. Solo dijo una vez: «Éramos 2 melodías hermosas, pero jamás encontramos el mismo ritmo». Esa frase, cargada de poesía y pesar, dejó claro que el amor existió, pero no bastó. Después del divorcio, Claudia se sumió en una etapa introspectiva. Su carrera no se detuvo, pero su aura cambió. Ya no era solo la diva poderosa en el escenario. Había una melancolía nueva en sus ojos, una suavidad en su interpretación.
Quienes la vieron cantar en esos años aseguran que se volvió más profunda, más dolida, más humana. Algunos creen que su disco más íntimo surgió precisamente después de esa ruptura, aunque ella nunca lo confirmó. Mientras criaba a su hijo entre giras y grabaciones, Claudia hizo todo lo posible por mantenerlo lejos del ojo público. Omar creció entre bastidores, micrófonos apagados y habitaciones de hotel. No fue una infancia convencional, pero Claudia se esmeró en que no le faltara amor ni raíces. En varias entrevistas ha dicho que ser madre fue su papel más desafiante, pero también el más puro. No quiso que su hijo cargara con la etiqueta de nieto de un general o hijo de una celebridad. Quería que fuera libre,